cordial saludo. Este ejercicio de grabación tiene el propósito de abordar desde 3 puntos lo que es la discusión acerca de la sociedad del aprendizaje en el aprendizaje, así como las necesarias transformaciones de las prácticas escolares y del docente. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a organizarnos en primera instancia con lo que sería el tema de sociedad del aprendizaje en el aprendizaje. ¿Qué es la sociedad del aprendizaje? Básicamente hay que entender que la educación y el mundo en general ha tenido una serie de cambios significativos a nivel global que se ven implícitos en las diferentes eras, siendo esta desde el 1992-93 hasta la fecha en la era de la información, en donde los sistemas de computación han permitido precisamente el tema de diversificar la información y que las personas puedan acceder a los conocimientos. Soy un fiel partidario de lo que es el tema de software libre, de lo que es el tema de los procesos de aprendizaje, aunque hago la salvedad que soy psicólogo y por eso mismo también hago el contraste, porque el tema de que el software libre le permite a las personas poder aprender en una sociedad donde hay muchísimos aprendizajes. Eres libre de aprender lo que quieras, simplemente necesitas una conexión a internet y poder tener ese interés y esa motivación para llegar a buscar diferentes informaciones, que eso es lo que se articula después con el segundo componente que quiero llegar a mencionar. Más bien, pues aquí aclaro que voy a dialogarlo desde 3 componentes. El segundo componente tiene que ver con esas prácticas del profesor en los contextos escolares. Y es que normalmente se había visto, y eso era porque previamente la educación se había diseñado específicamente ¿para qué? Para que las personas se formaran para responder a las necesidades de la industria. Y las industrias necesitaban eran personas que ejecutaran muy bien instrucciones. Hoy en día, por el contrario, no. La revolución de la era de la información ha permitido que necesiten formar profesionales y necesiten formar estudiantes tanto de bachillerato para después el periodo universitario con la suficiente capacidad crítica y analítica. ¿Para qué? Para hablar de creatividad, de innovación, de comprender las dificultades y las adversidades que caracterizan a una sociedad tan compleja como la de hoy por hoy, a buscar estructuras que permitan resolver conflictos y demás. Entonces por eso es cuando llegan y se conectan esos elementos de que la educación va a reconocer una visión más holística, más integrativa de las necesidades de los contextos y de cómo el estudiante debe adquirir esas capacidades, permite entonces el llegar a desarrollar estrategias bastante interesantes desde lo que es la misma educación. Entonces por eso es que cuando el estudiante se gradúa y entra a la universidad, por cierto, yo soy profesor universitario, poder ver cómo el profesor tiene que cambiar esa perspectiva de lo que va a enseñar a partir de qué, de las diferentes preferencias del mismo estudiante, pues un tema de aprendizajes significativos y que pues el mismo estudiante tenga esa motivación intrínseca, pero que también tenga que ver con específicamente el diseñar actividades para que el mismo estudiante vaya enrutándose y que el estudiante simplemente organice el conocimiento a partir de qué, a partir precisamente pues de sus propias necesidades y de su propio entorno, porque el conocimiento siempre tiene que ser pragmático. Y hablamos entonces de que la educación tiene que llegarse a mejorar en esta sociedad del aprendizaje, precisamente porque como es un software libre, como es un tema de tanta información que hay en la internet, que precisamente uno aprende de lo que quiere aprender. Y eso entonces modifica la perspectiva de que el profesor no es el cúmulo de saber, no es el único que está dando la información, sino que simplemente es el que te orienta y te facilita hacia dónde aprender, y que el mismo profesor tiene que comprender su propio estatus como aprendiz de alguna otra medida, pero aprendiz de qué, de ese conocimiento especializado. Entonces el llegar a entender que el profesor está aprendiendo en una sociedad donde hay muchísima información para aprender, permite entonces que el profesor primero es consciente de su posición y por consiguiente le va a brindar ciertos elementos al estudiante, y que después el mismo estudiante va a llegar a incursionar
por esos caminos o por nuevos. Y eso es lo bonito, que en la sociedad del aprendizaje el mismo estudiante puede crear diferentes rutas para aprender y desarrollar una competencia igual a la del profesor, o posiblemente podría llegarse a superar dependiendo de qué ruta llegue a tener. Entonces eso es lo chévere de hablar de la sociedad del aprendizaje, a partir también de ¿qué? De las necesidades del mismo estudiante y de las necesidades del contexto en el aprendizaje. Muchísimas gracias, mi nombre es Carlos Gutiérrez y Maestrando en Educación. Feliz día.